Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Sane Siels navegó su sedán por las tranquilas calles suburbanas, la satisfacción de una conferencia productiva aún zumbando por sus venas. Como un dedicado profesor de historia de secundaria, disfrutaba de estas oportunidades para mejorar su oficio. El reloj digital de su tablero marcaba las 4:30 p.m. Estaba en casa antes de lo esperado, un raro regalo que generalmente significaba sorprender a sus hijos con salidas improvisadas por helados. Al entrar en el camino de su modesta casa de 2 pisos que compartía con su esposa Natalie y sus 2 hijos, Sane notó que las cortinas de la ventana de la sala de estar se movían. Sonrió, imaginando a sus hijos asomándose, ansiosos por su regreso. Agarró su maletín del asiento del pasajero, lleno de notas y nuevos materiales de enseñanza que no podía esperar para implementar. Acercándose a la puerta principal, con las llaves en la mano, Sane se detuvo. La voz de Natalie flotaba a través de la ventana de la sala de estar entreabierta. Su tono en susurros le hizo fruncir el ceño. «Escucha, Cynthia», dijo Natalie, ajena a la presencia de Sane. «Una vez que termine de pagar la escuela privada de los niños, presentaré la solicitud de divorcio. Luego lo acusaré de crimen doméstico y viviré con Ryan y los niños con su dinero». La mano de Sane se congeló en la manija de la puerta. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras su cerebro procesaba la traición. Su mandíbula se tensó. Un músculo tembló debajo de la piel mientras una rabia cruda lo inundaba, instándole a irrumpir por la puerta y confrontarla, pero Sane no era un hombre de acciones impulsivas. Respiró hondo forzando su corazón acelerado a calmarse. Su mente, usualmente ocupada con planes de elecciones y fechas históricas, ahora estaba preocupada con un tipo diferente de estrategia. Sin hacer ruido, retrocedió de la puerta y caminó de regreso a su coche. Se subió, encendió el motor y se alejó, dirigiéndose hacia el cercano Parque Oakwood. El parque estaba tranquilo a esa hora, con solo algunos corredores y paseadores de perros salpicando el paisaje. Sane encontró un banco vacío que daba al estanque de patos y se sentó. Miró el agua plácida, su reflejo fracturado por las suaves ondas. Sus manos, normalmente firmes ya sea escribiendo en una pizarra o calificando trabajos, temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono. Dudó por un momento, luego abrió su lista de contactos. Su pulgar flotó sobre el nombre de Natalie antes de desplazarse más allá. En su lugar, tocó a Amelia Hawthorne, abogada. Mientras el teléfono sonaba, la mente de Sane giraba con planes. Necesitaría evidencia. Necesitaría proteger sus activos. Más importante aún, necesitaba asegurar el futuro de sus hijos. «Oficina de Amelia Hawthorne», respondió una voz nítida. «Soy Sane Siels», dijo, su voz baja y controlada. «Necesito programar una cita urgente con Amelia. Es sobre un divorcio». Hubo una breve pausa al otro lado. «Ya veo. Señor Siels. La señora Hawthorne tiene una apertura mañana a las 7 a.m., ¿le serviría eso?» Sane asintió, luego recordó que estaba al teléfono. «Sí, es perfecto. Gracias». Al colgar, Sane notó a una joven pareja caminando de la mano a lo largo del borde del estanque. Se veían felices, despreocupados. Se preguntó si él y Natalie alguna vez habían sido así, o si todo había sido una ilusión. Se levantó, enderezando los hombros. La conmoción se estaba desvaneciendo, reemplazada por una fría y dura determinación. Mientras volvía a su coche, Sane comenzó a formular su plan. No sería una víctima. No permitiría que Natalie destruyera todo por lo que había trabajado. Para cuando regresó a su entrada, el sol se estaba poniendo. Se tomó un momento para componer su ánimo antes de entrar a la casa. El sonido de los dibujos animados lo saludó al abrir la puerta. Papá, su hija de 6 años, Emily, corrió hacia él, con sus trenzas rebotando. La levantó, inhalando el aroma de su champú de fresa. «Hola, princesa», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interno. «¿Cómo fue tu día?». Mientras Emily lanzaba un relato detallado de sus aventuras en el jardín de infantes, los ojos de Sane se encontraron con los de Natalie al otro lado de la habitación. Ella sonrió,
la imagen de una esposa cariñosa. «Bienvenido a casa, cariño», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. «La cena estará lista en aproximadamente 1 hora». Sane asintió, forzando una sonrisa. «Suena genial. Solo voy a refrescarme». Al subir las escaleras hacia su dormitorio, la mente de Sane ya estaba anticipando. Tenía una larga noche de planificación por delante, pero por ahora, tenía que desempeñar el papel del esposo ingenuo. El juego había comenzado y Sane estaba decidido a ganar. Durante las siguientes semanas, Sane mantuvo una fachada de normalidad que habría hecho a cualquier actor orgulloso. Sonreía en el desayuno, preguntaba sobre el día de Natalie y continuaba con su rutina de cuentos antes de dormir con los niños. Pero debajo de este barniz de tranquilidad doméstica, Sane era un hombre con una misión. Una noche, después de que Natalie se había ido a la cama, Sane instaló cuidadosamente cámaras ocultas en ubicaciones estratégicas de la casa. Sus manos estaban firmes ahora, sus movimientos precisos. Colocó una en la sala de estar, apuntando para capturar el sofá y la puerta principal, otra en la cocina y una tercera en la oficina en casa. Mientras trabajaba, la mente de Sane vagó hacia su primer encuentro con Amelia Houseful. La feroz abogada de divorcios había escuchado atentamente mientras Sane exponía lo que sabía. Buen movimiento, no confrontarla de inmediato, había sentido Amelia con aprobación. Necesitaremos evidencia irrefutable. Siga grabando conversaciones, documente todo. Y Sane se inclinó hacia adelante, sus ojos duros, no deje que sospeche nada. El elemento sorpresa será crucial. Sane había sentido, su expresión grave. Entiendo. Ya he comenzado a recolectar registros financieros. Le proporcionaré todo lo que necesite. Ahora, mientras ocultaba cuidadosamente la última cámara, Sane sintió satisfacción. Ya no era el esposo ingenuo y confiado que Natalie pensaba que podía manipular. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Natalie charlaba animadamente sobre sus planes para el día. «Tengo una reunión importante con un cliente potencial», dijo, untando su tostada. «Podría alargarse, así que no me esperes». Sane asintió mientras tomaba su café. «Buena suerte con la reunión. Espero que vaya bien». Cuando Natalie salió, besándolo con afecto ensayado, Sane se preguntó cuántas de sus reuniones tardías habían sido en realidad encuentros con Ryan. Esa tarde, mientras Sane estaba ostensiblemente en el trabajo, se sentó en su coche a 1 cuadra de su casa. Observó cómo un elegante coche deportivo entraba en su camino. Ryan Blackwood, luciendo todo un agente inmobiliario de discurso suave en su traje de diseñador, salió y se dirigió a la puerta principal. Las manos de Sane se apretaron contra el volante mientras observaba a Natalie abrir la puerta, tirando a Ryan dentro con una risa. Se forzó a respirar profundamente, recordándose que cada momento de su traición ahora estaba siendo grabado. Dentro de la casa, ajenos a las cámaras ocultas que capturaban cada movimiento, Natalie y Ryan se acomodaron en el sofá de la sala de estar. Ryan sirvió 2 copas de vino, el vino de Sane, un regalo de un padre agradecido. «Pronto tendremos todo», dijo Ryan, bebiendo el vino robado. «Sane no sabrá lo que le golpeará». Natalie rió, un sonido carente de calidez. «Es demasiado ingenuo para sospechar de algo. Es casi demasiado fácil». Ryan la atrajo hacia él, con su mano deslizándose por su muslo. «Y una vez que lo hayamos exprimido, comenzaremos nuestra nueva vida juntos. Solo piénsalo. Nat. No más pretender. No más escabullirse». Los ojos de Natalie brillaron con anticipación. «No puedo esperar. A veces, apenas puedo soportar mirarlo, con sus charlas sinceras sobre sus alumnos y sus preciadas lecciones de historia». «Bueno, pronto no tendrás que hacerlo», le aseguró Ryan. «Le quitaremos todo lo que vale, y un poco más». Más tarde esa noche, al revisar las grabaciones, los nudillos de Sane se volvieron blancos mientras se aferraba al borde de su escritorio, pero su voz se mantuvo serena cuando llamó a Amelia. «Tengo más evidencia. ¿Querrás ver esto?». Al día siguiente, Sane se reunió con Amelia en su oficina, entregándole una unidad USB que contenía las pruebas incriminatorias.
Excelente trabajo, Sane, dijo Amelia, su tono empresarial. Esto, combinado con los registros financieros que ha proporcionado, nos da un caso sólido. Pero aún no hemos terminado. Siga recopilando evidencia. Cuanto más tengamos, más fuerte será nuestra posición cuando hagamos nuestro movimiento. Sane asintió. Entiendo. Lo mantendré informado. Al salir de la oficina de Amelia, Sane sintió una mezcla de emociones. Ira por la traición de Natalie, desdén por la frialdad de ella y de Ryan, pero también satisfacción. Ya no era un peón en su juego. Estaba tomando control y pronto, aprenderían lo mal que lo habían subestimado. Mientras Sane construía metódicamente su caso contra Natalie, surgió un desafío inesperado en el trabajo. La Junta Escolar convocó una reunión de emergencia para discutir recortes presupuestarios. El Departamento de Historia, considerado no esencial por algunos miembros de la Junta, estaba en la cuerda floja. Sane se sentó en la sala de profesores, rodeado de sus preocupados colegas. La atmósfera era tensa, llena de conversaciones susurradas y miradas nerviosas. No pueden simplemente cortar todo el departamento, Sarah, la profesora de historia estadounidense, dijo, su voz temblando. ¿Qué pasará con nuestros estudiantes? Mark, que enseñaba historia mundial, sacudió la cabeza sombríamente. ¿Sabes cómo es? Cuando los presupuestos se estrechan, la historia siempre es lo primero en irse. Mantendrán las matemáticas y las ciencias. Quizás nos ¿arrojarán un hueso con una sola clase de estudios sociales? Sane escuchó sus preocupaciones, su mente ya formulando un plan. Se puso de pie, atrayendo la atención de todos. No vamos a caer sin luchar, dijo con voz firme. Necesitamos mostrar a la Junta, a los padres, a todos, porque la educación en historia es crucial. ¿Quién está conmigo? La sala se quedó en silencio por un momento, luego Sarah habló. ¿Qué tienes en mente, Sane? Sane sonrió, una chispa de su vieja pasión encendiéndose. Vamos a organizarnos. Reuniremos a los padres. Prepararemos una presentación para la Junta. Mostrarles exactamente lo que perderían si cortan nuestro departamento. Durante los siguientes días, Sane se lanzó a la campaña para salvar el departamento de historia. Organizó a sus colegas, reunió a padres solidarios y preparó una presentación convincente para la próxima reunión de la Junta. Sus noches, una vez llenas de quieta desesperación por su matrimonio en ruinas, ahora vibraban con un nuevo propósito. Una noche, mientras Sane revisaba informes presupuestarios y redactaba puntos de discusión, Natalie entró en su oficina en casa. Se posó en el borde de su escritorio, su postura deliberadamente provocativa. ¿Por qué pasas tanto tiempo en esto?, preguntó. Su tono era una mezcla de irritación y preocupación fingida. No es que tu trabajo importe tanto. Sane contuvo la respuesta hiriente que brotó de sus labios. En cambio, mantuvo la calma mientras se encontraba con su mirada. Cada trabajo importa, Natalie. Cada persona importa. Natalie puso los ojos en blanco, ajena a la ironía de sus palabras. Sea como sea. Simplemente no olvides que tenemos cena con los Anderson el viernes. Trata de llegar a tiempo para variar. Mientras ella se iba, moviendo sus caderas de una manera que antes lo cautivaría, Sane volvió a su trabajo. La cena con los Anderson, socios de negocios de Ryan, se llevaría a cabo como estaba planeado. Todo era parte de mantener la ilusión de normalidad. La noche del viernes llegó, y con ella, los Anderson. Sane interpretó perfectamente el papel de anfitrión amable, sirviendo vino y participando en amenas charlas. Su sonrisa nunca flaqueó, incluso cuando Ryan Blackwood hizo una aparición sorpresa a mitad de la cena. Espero que no les importe que irrumpa en la fiesta, dijo Ryan con una sonrisa descarada. Estaba en el vecindario y pensé en pasar. Sane notó la rápida y acalorada mirada entre Ryan y Natalie. Levantó su copa en un brindis, su voz firme. Cuantos más, mejor. Bienvenido, Ryan. A medida que la noche avanzaba, Sane observó los sutiles toques, las miradas prolongadas entre su esposa y su amante. Catalogó cada uno de ellos, añadiéndolos a la montaña de evidencia que estaba acumulando.
Entonces, Sane, dijo el señor Anderson, haciendo girar su copa de vino, Natalie nos cuenta que tienes algunos problemas en el trabajo. ¿Recortes presupuestarios? ¿Fue? Sane asintió, su expresión cuidadosamente neutral. Sí, la Junta Escolar está considerando algunas reducciones, pero estamos trabajando en un plan para mostrarles el valor de mantener un fuerte departamento de historia. Ryan se rió, el sonido raspando los nervios de Sane. Parece un gran esfuerzo por un tema que la mayoría de los niños pasan dormidos. Ninguna ofensa, Sane. Ninguna. Sane respondió con suavidad. La historia puede no ser el tema favorito de todos, pero entender nuestro pasado es crucial para dar forma a nuestro futuro. Se trata de más que memorizar fechas y nombres. Natalie interrumpió, su tono despectivo. No aburramos a todos con charlas de trabajo, querido. ¿Quién quiere postre? Mientras Natalie se apresuraba a la cocina, Sane atrapó la mirada evaluadora de Ryan. Por un momento, se preguntó si Ryan lo veía como un rival o simplemente como un obstáculo que debía ser eliminado. De cualquier manera, Sane sabía que estaba más que preparado para el desafío. Más tarde esa noche, después de que sus invitados se hubieran ido y Natalie se hubiera ido a la cama, Sane se sentó solo en su estudio. Sacó una pequeña libreta y anotó sus observaciones de la velada. Luego abrió su laptop y comenzó a redactar un correo electrónico a Amelia. Otra semana productiva, escribió. Creo que estamos casi listos para hacer nuestro movimiento. Envió el correo y se recostó en su silla, mirando por la ventana al cielo estrellado. Una tormenta se acercaba, lo sabía, pero esta vez, él sería quien controlara el rayo. Al cerrar su laptop, los pensamientos de Sane se dirigieron a la próxima reunión de la Junta Escolar. Ahora tenía dos batallas que luchar, una en casa y otra en el trabajo, pero estaba decidido a ganar ambas. No dejaría que Natalie destruyera su familia y no dejaría que burócratas de visión corta destruyeran su pasión por la enseñanza. Con renovada determinación, Sane comenzó a revisar sus notas para la presentación de la reunión de la Junta. Siempre había enseñado a sus estudiantes sobre las grandes figuras de la historia que enfrentaron probabilidades aparentemente insuperables y triunfaron. Ahora era su turno de encarnar esa resiliencia y fuerza. A medida que la noche se profundizaba, Sane trabajó incansablemente, con la mente clara y enfocada. Ya no estaba luchando solo por su trabajo o su matrimonio. Estaba luchando por su futuro, por sus hijos y por los principios que valoraba. Y estaba listo para cualquier desafío que se presentara. Sane Ciel se encontraba en el podio, su mirada recorriendo el auditorio lleno. Los miembros de la Junta Escolar, padres y colegas llenaban los asientos, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Este era el momento que podría hacer o deshacer el departamento de historia. Respira. Hondo, se estabilizó. La ironía no le pasó desapercibida. Allí estaba él, luchando por preservar el pasado mientras su propio futuro pendía de un hilo. Pero a diferencia de su vida personal, esta era una batalla que podía luchar a la vista de todos. Damas y caballeros de la Junta, padres preocupados y colegas, comenzó Sane, con su voz fuerte y clara. Estamos aquí hoy para discutir más que solo recortes presupuestarios. Estamos aquí para decidir el valor que le damos a entender nuestra historia compartida. A medida que Sane se adentraba en su presentación cuidadosamente preparada, podía ver a los miembros de la Junta inclinándose hacia adelante, su interés avivado. Presentó estadísticas convincentes, compartió testimonios conmovedores de estudiantes y pintó un vívido panorama de un futuro donde la ignorancia histórica conducía a errores repetidos. Al concluir Sane, su pasión evidente en cada palabra, al mencionar los recortes del Departamento de Historia, no estamos solo eliminando clases. Estamos borrando la conexión de nuestros hijos con su herencia, su entendimiento de cómo llegamos aquí y su capacidad para dar forma a hacia dónde vamos. Les insto a reconsiderar esta decisión. Gracias. La sala estalló en aplausos mientras Sane se alejaba del podio. Podía ver a varios miembros de la Junta sintiendo con aprobación, mientras los padres se giraban unos a otros, inmersos en animadas discusiones. Cuando se suspendió la reunión, el superintendente escolar se acercó a Sane, con una sonrisa en su rostro. Esa fue una gran discusión, señor Shields. Creo que nos ha dado a todos mucho en qué pensar. Sane asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa.
Gracias, señor. Solo espero que haya sido suficiente. No fue hasta que estaba conduciendo a casa que el impacto total de la noche le golpeó. Lo había hecho. No solo había salvado el departamento de historia, sino que había asegurado una promoción a jefe de departamento. Una sensación de triunfo lo invadió, alejando temporalmente el tumulto de su vida personal. Al entrar en su camino, Sane notó un coche desconocido estacionado en la calle. Sus ojos se entrecerraron al reconocer el deportivo elegante. El coche de Ryan Blackwood. Dentro, halló a Natalie y a Ryan en la sala de estar, con las cabezas muy juntas mientras susurraban y se reían. Se separaron de inmediato al entrar Sane, la culpa destellando en el rostro de Natalie antes de ocultarla con una brillante sonrisa. Sane. Has llegado temprano a casa. Ryan solo pasó para dejar unos documentos para un caso en el que estamos trabajando. Sane alzó una ceja, su voz engañosamente calmada. ¿Sí? Qué conveniente que llegara justo cuando debía volver a casa. Ryan se puso de pie, alisando su traje de diseñador. Hola, Sane. Espero que no te importe que pase sin avisar. Sabes cómo es en nuestro trabajo. Siempre en la búsqueda. La mandíbula de Sane se apretó, pero logró un cordial asentimiento. De nada, Ryan. Siempre un placer. Mientras Ryan hacía sus excusas y se iba, Sane se volvió hacia Natalie. Tengo algunas noticias. La reunión de la junta fue bien. No solo mantienen el departamento de historia, sino que me han ascendido a jefe de departamento. Los ojos de Natalie se abrieron con genuina sorpresa. Oh. Bueno, eso es inesperado. Felicidades, supongo. Sane la observó cuidadosamente, notando la falta de entusiasmo en su voz. Gracias. Pensé que podríamos celebrar. Tal vez abrir esa botella de champán que hemos estado guardando. La sonrisa de Natalie titubeó por un momento antes de recuperarse. Por supuesto, querido. Déjame refrescarme primero. Cuando ella desapareció escaleras arriba, Sane permitió una sonrisa. Había visto el pánico en sus ojos, la rápida mirada hacia su teléfono. Sin duda, ya estaba enviando un mensaje de texto a Ryan, reorganizando cualquier plan que hubieran hecho para la noche. Sane se dirigió a la cocina, sacando el champán y 2 copas. Al abrir el corcho, no pudo evitar preguntarse: ¿cuántas más de estas falsas celebraciones tendría que soportar antes de que finalmente pudiera revelar la verdad? A la mañana siguiente, Sane se levantó temprano, su mente ya acelerando con las tareas del día. Tenía una reunión con Amelia programada para el almuerzo, y sabía que hoy sería crucial para poner en marcha sus planes. Mientras preparaba café, Natalie entró en la cocina, luciendo agotada. Dios, mi cabeza me duele. Creo que el champán se subió a mi cabeza anoche. Sane le entregó una taza, su voz solicitando. Aquí, esto debería ayudar. Parecías un poco fuera de lugar anoche. Me preocupaba que pudieras estar enferma. Natalie evitó su mirada, murmurando su agradecimiento mientras bebía el café. Sane la observó, notando la tenue mancha de lápiz labial en la esquina de su boca, un tono que sabía que no poseía. Tengo un día ocupado por delante, dijo Sane casualmente. Reuniones toda la tarde. No me esperes para cenar. Natalia sintió, el alivio evidente en su postura. Está bien. Tengo una reunión tardía también. Probablemente cenaré algo con el equipo. Al salir hacia el trabajo, Sane se permitió una pequeña y amarga sonrisa. Sabía exactamente qué tipo de reunión tenía planeada Natalie. El día pasó en un borrón de clases y tareas administrativas. Durante el almuerzo, Sane se reunió con Amelia en un café discreto al otro lado de la ciudad. La implacable abogada escuchó atentamente mientras Sane le actualizaba sobre los últimos acontecimientos. Excelente trabajo, Sane. Amelia asintió con aprobación. Has construido un caso a prueba de balas. Creo que es hora de que hagamos nuestro movimiento. ¿Estás listo? Los ojos de Sane se endurecieron. Más que listo. ¿Cuál es el siguiente paso?
Amelia expuso su estrategia, su voz baja y precisa. Para cuando terminó el almuerzo, Sane sintió una sensación de satisfacción. La red se estaba cerrando, y ni Natalie ni Ryan tenían idea. Esa tarde, Sane ejecutó la primera parte de su plan. Transfirió fondos de sus cuentas conjuntas a una cuenta segura a su nombre, canceló todas las tarjetas de crédito compartidas e informó a la escuela de los niños que solo él estaba autorizado para tomar decisiones sobre su educación. Mientras conducía a casa esa noche, el teléfono de Sane vibró con un mensaje de texto de Natalie. Tarjetas declinadas. ¿Qué está pasando? Lo ignoró, sabiendo que ella estaría en casa pronto, exigiendo respuestas. Era hora de la confrontación que había estado preparando durante semanas. Sane estaba en su estudio cuando escuchó el portón de entrada cerrarse de golpe. Los tacones de Natalie golpeaban con enojo sobre el suelo de madera a medida que se acercaba a él. ¿Qué demonios está pasando? Sane exigió, su rostro enrojecido de ira. ¿Por qué nuestras tarjetas no funcionan? ¿Por qué no puedo acceder a nuestras cuentas? Sane lo miró con calma, su expresión inmutable. Creo que sabes por qué, Natalie. O debería preguntarle a Ryan. Estoy seguro de que estaría encantado de explicarlo. El color se drenó del rostro de Natalie. ¿De qué estás hablando? Deja el acto. La voz de Sane era fría y controlada. Sé todo. La aventura. Tus planes de divorciarte de mí. Las falsas acusaciones que planeabas hacer. ¿De verdad pensaste que era tan estúpido? La sorpresa de Natalie rápidamente se convirtió en furia. ¿Cómo te atreves? Chilló. No tenías derecho a espiarme. ¿No tengo derecho? Sane se puso de pie, su ira finalmente mostrándose. Tenía todo el derecho. ¿Eres mi esposa? ¿O te has olvidado de eso entre tus pequeños encuentros con Ryan? Sacó un expediente, golpeándolo sobre el escritorio. Aquí tienes todo, las grabaciones, las fotos. Los registros financieros que demuestran cómo has estado drenando dinero a una cuenta secreta. Todo está aquí, Natalie. Tu pequeño plan ha terminado. Los ojos de Natalie se movieron del expediente al rostro de Sane, la realización apareciendo. Tú has arruinado todo, siseó. No, Natalie. Eso lo hiciste tú sola. Replicó Sane, con su voz firme. Ya he hablado con un abogado. Pronto recibirás noticias de ella. Te sugiero que te encuentres con un buen abogado. Mientras Natalie salía de la habitación, lanzando amenazas e insultos, Sane se hundió de nuevo en su silla. La confrontación que había temido durante semanas había terminado, pero sabía que esto era solo el principio de una larga y amarga batalla. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sane se mudó a la habitación de invitados, evitando a Natalie lo más posible. Ella alternaba entre arrebatos de ira e intentos de manipulación, pero Sane se mantuvo implacable. Una noche, mientras Sane ayudaba a los niños con su tarea, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Sane borró el mensaje sin responder. Había esperado que Ryan se involucrara eventualmente, dejando que tramaran y maquinaban. Estaba listo para lo que sea que le lanzaran. Sin embargo, lo que no esperaba era hasta dónde llegarían Natalie y Ryan para tratar de salvar su plan. Comenzó con susurros en el trabajo, colegas dándole miradas extrañas, conversaciones en voz baja que se detenían cuando entraba en una habitación. Luego vino la reunión con la directora. Sane. Voy a ser directa, dijo la directora Harriet Dawson, con expresión seria. Hemos recibido información preocupante sobre ti. Hay acusaciones de irregularidades financieras. La mente de Sane corría a 1000 por hora. Por supuesto. Natalie y Ryan estaban tratando de incriminarlo por malversación. ¿Qué tipo de acusaciones?, preguntó, manteniendo la voz calma. La directora Dawson deslizó un archivo por su escritorio. Estos registros sugieren que has estado malversando fondos del presupuesto del Departamento de Historia de la escuela. Dada tu reciente promoción, este es un asunto muy serio.
Sane pasó las páginas del documento, su ira creciendo con cada página. Las falsificaciones eran buenas, tuvo que admitirlo. Si no hubiera estado esperando algo así, podría haberlo sorprendido desprevenido. Estos registros son falsos, dijo firmemente, encontrándose con la mirada de la directora. Puedo probarlo. Dame 24 horas y tendré evidencia que no solo limpie mi nombre, sino que muestre quién está realmente detrás de esto. La directora Dawson dudó, luego asintió. Está bien, Sane. Siempre has sido un maestro ejemplar. Te daré el beneficio de la duda. Pero si no puedes desmentir estas acusaciones. Lo entiendo, respondió Sane, de pie. Gracias por la oportunidad. Al salir de la oficina, la mente de Sane ya estaba trabajando en su contramovida. Había sido meticuloso en documentar todas las finanzas escolares desde que asumió como jefe de departamento. Era hora de poner esa diligencia en práctica. Esa noche, mientras Natalie dormía, Sane trabajó incansablemente, compilando registros financieros, cruzando presupuestos y creando un informe integral que no solo limpiaba su nombre, sino que planteaba serias dudas sobre quién tenía acceso a la información financiera de la escuela. A la mañana siguiente, Sane presentó sus hallazgos a la directora Dawson y a la junta escolar. La evidencia era irrefutable. Sane no solo era inocente, sino que el intento de enmarcarlo apuntaba a alguien con conocimiento interno de los sistemas escolares. Esto es impresionante, dijo uno de los miembros de la junta, mirando hacia el informe. Señor Shields, le debemos una disculpa, y parece que tenemos una seria brecha de seguridad que investigar. Al concluir la reunión, Sane sintió como un peso se quitaba de sus hombros. Había superado este obstáculo, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Al regresar a casa esa noche, Sane encontró a Natalie Passing en la sala de estar, su rostro una máscara de ira apenas contenida. «¿Crees que eres tan inteligente, verdad?», escupió tan pronto como entró. «¿Cómo te atreves a acusarme de intentar incriminarte?». Sane la miró fríamente. «No te acusé de nada, Natalie. Pero es interesante que asumas de inmediato que estoy hablando de ti». ¿Culpa consciente? La cara de Natalie se contorsionó de furia. «Vas a pagar por esto, Sane. Lo prometo. Te destruiré». A medida que ella salía furiosa, Sane se hundió en una silla, el agotamiento finalmente alcanzándolo. Sacó su teléfono y marcó el número de Amelia. «Está hecho», dijo cuando ella contestó. «Intentaron incriminarme por malversación, pero logré limpiar mi nombre. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?». La voz de Amelia era sombría pero satisfecha. «Buen trabajo, Sane. Ahora pasamos a la ofensiva. Es hora de presentar la demanda de divorcio y golpearlos con todo lo que tenemos». Al finalizar la llamada, Sane miró las fotos familiares que adornaban la repisa. Tanto había cambiado en tan poco tiempo. Pero al ver las caras sonrientes de sus hijos, sabía que cada batalla, cada noche sin dormir, cada momento de dolor había valido la pena. Los protegería, sin importar el costo. La tormenta que había sentido acumulándose todas esas semanas finalmente había estallado. Pero Sane Shields ya no solo la estaba soportando. Él era quien empuñaba el rayo. Y estaba listo para golpear. El tribunal se erguía ante Sane, un monumento a la justicia que pronto sería testigo del desenredo de su matrimonio. Se ajustó la corbata, un gesto más de hábito que de vanidad, y ascendió los escalones de piedra. Amelia Hawthorne, su implacable abogada de divorcios, caminaba a su lado, su maletín era una auténtica caja de Pandora de evidencias contra Natalie. Al cruzar las pesadas puertas de roble, Sane vio a Natalie y a su abogado en una conferencia susurrante y acurrucada. Los ojos de Natalie, una vez cálidos con falsa afecto, ahora chisporroteaban con una mezcla de miedo y odio. Sane se encontró con su mirada sin parpadear, con la mandíbula apretada en determinación. «Recuerda», murmuró Amelia. «Déjame a mí hablar. Has hecho tu parte. Ahora es tiempo de dejar que la evidencia hable por sí misma». Sane asintió, tomando su asiento en la mesa del demandante. La jueza, una mujer de rostro severo y cabello canoso, llamó al tribunal al orden. «En el caso de Shields contra Shields», intonó, «ahora escucharemos las
Declaraciones iniciales. Amelia se levantó, su postura irradiando confianza. Su señoría, lo que tenemos ante nosotros hoy no es meramente un caso de discordia conyugal o diferencias irreconciliables. Este es un caso de traición premeditada, conspiración y fraude intentado a gran escala. Mientras Amelia exponía su caso, Sane observaba cómo la expresión de la jueza pasaba de la neutralidad profesional a una repulsión apenas contenida. Se presentaron pruebas, registros financieros que mostraban las cuentas secretas de Natalie, transcripciones de conversaciones grabadas tramando la caída de Sane, y fotos comprometedores de la infidelidad de Natalie. El abogado de Natalie, un joven nervioso que parecía cada vez más fuera de lugar, intentó objetar en varios momentos, pero cada objeción fue rápidamente rechazada. Sane podía ver el pánico crecer en los ojos de Natalie a medida que la montaña de evidencia en su contra aumentaba. Cuando llegó el momento de que la defensa presentara su caso, el abogado de Natalie se deslizaba a través de un argumento débil sobre malentendidos y estrés marital. Era evidente que sabía que estaban luchando una batalla perdida. Luego, en un movimiento de audacia desesperada, la propia Natalie solicitó dirigirse al tribunal. La jueza, con una ceja levantada, lo permitió. Natalie se acercó al estrado. Su rostro era una máscara de vulnerabilidad ensayada. Su señoría, comenzó, su voz temblando con emoción bien ensayada. Sé que he cometido errores, pero yo soy la víctima aquí. Sane no es el hombre que ves ante ti hoy. Tras puertas cerradas, él es controlador, manipulador. Me ha abusado durante años, emocionalmente y físicamente. Un murmullo de murmullos se extendió por la sala del tribunal. Las manos de Sane se apretaron debajo de la mesa, pero su rostro permaneció impasible. Había anticipado este movimiento. Objeción. Su señoría, dijo Amelia, levantándose con fluidez. Esta es la primera vez que se presenta alguna alegación de abuso, y tenemos evidencia que contradice directamente las afirmaciones de la señora Shields. La jueza asintió. Proceda, consejera. Amelia se acercó al estrado, produciendo una unidad USB. Su señoría, me gustaría presentar la prueba G. Estas son grabaciones de video del hogar de los Shields, instaladas por mi cliente por preocupación por su seguridad y la de sus hijos cuando se dio cuenta por primera vez de la infidelidad de la señora Shields y sus planes para incriminarlo. A medida que la grabación se reproducía en el monitor de la sala del tribunal, el rostro de Natalie perdía el color. El video mostraba no a Sane, sino a Natalie misma participando en un comportamiento emocionalmente abusivo, gritando a Sane, manipulando a sus hijos, incluso lanzando objetos en arrebatos de rabia. Como pueden ver, su señoría, continuó Amelia, con voz fría, el único abuso en este hogar provino de la misma señora Shields. La expresión de la jueza se endureció mientras se volvía hacia Natalie. Señora Shields, hacer falsas acusaciones de abuso es un delito grave. ¿Desea retirar su declaración? Natalie, con su compostura desmoronándose, solo pudo asentir en silencio. El resto del procedimiento pasó en un borrón. Cuando la jueza finalmente dictó su fallo, su voz sonó con un desprecio inconfundible por las acciones de Natalie. A la luz de la abrumadora evidencia presentada, este tribunal concede la petición del señor Shields de divorcio por adulterio y crueldad mental. Además, se otorga al señor Shields la custodia total de los niños, siendo la señora Shields responsable del pago de la manutención conyugal y de los hijos. Cuando el martillo cayó, Sane sintió como un peso se aliviaba de sus hombros. Se volvió hacia Amelia, gratitud en sus ojos. Gracias, dijo simplemente. Amelia sintió una rara sonrisa cruzando su rostro. Hiciste la parte difícil, Sane. Solo presenté los hechos. Ahora, vamos a llevarte a ti y a tus hijos a casa. Al salir del tribunal, Sane vio a Natalie, hundida en su silla, con el rostro enterrado en sus manos. Por un momento, sintió una punzada no de arrepentimiento, sino tal vez de compasión. Luego recordó la frialdad en sus ojos mientras tramaba destruirlo, y la sensación pasó. Sane salió al sol, listo para comenzar el próximo capítulo de su vida. Las semanas posteriores al divorcio fueron un torbellino de cambios.
Sane se encontró navegando en una nueva realidad, en la que era tanto madre como padre para sus hijos, donde los susurros lo seguían en el supermercado y donde su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo y el ocasional texto vitriólico de Natalie. Una soleada mañana de sábado, mientras Sane ayudaba a su hija Emily con su proyecto de ciencias, sonó el timbre de la puerta. La abrió para encontrar a Cynthia, la hermana de Natalie, de pie en su porche. Su rostro estaba demacrado, con ojos enrojecidos por lo que parecían días de llanto. Sane, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No sabía a dónde más ir. ¿Podemos hablar? Sane dudó por un momento, luego asintió y se apartó para dejarla entrar. Se sentaron a la mesa de la cocina, el proyecto de ciencias a medio terminar siendo una colorida barrera entre ellos. Lo siento tanto, Cynthia soltó, nuevas lágrimas cayendo por sus mejillas. No tenía ni idea. Natalie me dijo que tú eras el problema. Dios. Me siento tan estúpida. Sane empujó una caja de pañuelos hacia ella. No fuiste la única a la que engañó, Cynthia. Cynthia se secó los ojos. Cuando escuché esa llamada telefónica, pensé que me estaba confiando sobre tu supuesto abuso. Nunca imaginé que ella fuera la que tramara y engañara. Sane, si lo hubiera sabido. ¿Me lo habrías dicho? Sane terminó por ella. Su tono no era cruel, pero sí escéptico. Los hombros de Cynthia se hundieron. No estoy segura. Me gustaría pensar que lo habría hecho. Pero ella es mi hermana. Era mi hermana. Se corrigió a sí misma. Después de lo que ha hecho. No puedo. Simplemente no puedo. Sane asintió. Comprendiendo demasiado bien el dolor de romper lazos con alguien que creías conocer. ¿Qué harás ahora?, preguntó. No estoy segura. Admitió Cynthia. Pero no podía seguir sin disculparme contigo. Sin que sepas que nunca quise ser parte de su complot, que al salir Cynthia, Sane sintió una extraña mezcla de emociones. La disculpa no deshizo el dolor de los últimos meses, pero era un paso hacia la cura, un recordatorio de que no todos en su vida habían sido falsos. Esa tarde, después de acostar a los niños, Sane se sentó en su estudio, mirando el documento en blanco en la pantalla de su computadora. El cursor parpadeaba constantemente, un latido electrónico esperando palabras. Casi sin pensarlo, Sane comenzó a escribir. Escribió sobre la traición, sobre el shock de descubrir que la persona que pensabas que conocías mejor era un extraño. Escribió sobre la fuerza que se necesita para defenderse, para proteger no solo tus activos, sino tu propio sentido de ser. A medida que fluían las palabras, Sane se dio cuenta de que estaba haciendo más que simplemente desahogarse. Estaba creando un mapa, una guía para otros que pudieran encontrarse en situaciones similares. Para cuando finalmente miró hacia arriba, los primeros rayos del amanecer se asomaban por su ventana. Al día siguiente, Sane se puso en contacto con algunos de sus colegas que habían pasado por divorcios. Se encontraron para tomar café, compartiendo historias y consejos. Mientras hablaban, una idea comenzó a formarse en la mente de Sane. ¿Qué pasaría si, dijo lentamente, comenzáramos un grupo de apoyo? Para hombres que han pasado por lo que hemos vivido. Acusaciones falsas, manipulación, todo lo que implica. Los otros asintieron con entusiasmo, y en unas semanas, el grupo se convirtió en una realidad. Se reunieron en el centro comunitario, un creciente círculo de hombres encontrando fuerza en experiencias compartidas y apoyo mutuo. Fue después de una de estas reuniones que Sane recibió una llamada inesperada. El nombre de Natalie brilló en la pantalla de su teléfono, enviando una descarga de adrenalina a través de él. Contra su mejor juicio, contestó. Sane. La voz de Natalie era pequeña, casi irreconocible. Yo. Necesito hablar contigo. Por favor. La grip de Sane se apretó alrededor del teléfono. Creo que hemos dicho todo lo que necesitamos decirnos, Natalie. Por favor, suplicó ella. He perdido todo. Mi trabajo, mis amigos. Incluso Cynthia no quiere hablar conmigo. Sé que cometí errores, pero... ¿Errores?
Sane la interrumpió, su voz fría. No cometiste errores, Natalie. Tomaste decisiones. Decisiones deliberadas y calculadas para destruirme y llevarte todo lo que me importaba. Y ahora te enfrentas a las consecuencias de esas decisiones. Pero he cambiado, suplicó Natalie. Me he dado cuenta de cuán equivocada estaba. Si pudiéramos tener otra oportunidad. No, dijo Sane firmemente. Tomaste tu decisión, Natalie. Ahora vive con ella. Al finalizar la llamada, Sane sintió una sensación de finalidad. El último lazo con su antigua vida había sido cortado, y estaba listo para abrazar completamente lo nuevo. Pasaron los meses, y la vida se asentó en un nuevo ritmo. Sane se encontró prosperando en su rol como jefe de departamento, sus métodos de enseñanza innovadores atrayendo la atención de educadores de todo el estado. Pero fue en su papel como padre soltero donde encontró la mayor realización. Una fresca mañana de otoño, Sane se encontraba ante su clase, la emoción familiar de compartir conocimiento zumbando a través de él. Pero la lección de hoy era diferente. Hoy, no solo estaba enseñando historia, estaba enseñando vida. Hoy, comenzó su voz resonando en la parte trasera de la clase, vamos a hablar sobre la resiliencia, sobre enfrentar la adversidad y salir más fuertes al otro lado. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, intrigados. Muchos de ellos conocían fragmentos de la historia de Sane que era difícil mantener secretos. En un pueblo pequeño, pero nunca lo habían oído hablar de ello directamente. A través de la historia, continuó Sane, vemos ejemplos de individuos y sociedades enfrentando probabilidades aparentemente insuperables, la Revolución Americana, el movimiento de los derechos civiles, la caída del muro de Berlín. Pero la resiliencia no es solo para los libros de historia. Es una cualidad que todos podemos cultivar en nuestra vida diaria. Mientras Sane hablaba, entrelazando ejemplos históricos con anécdotas personales, podía ver el impacto que sus palabras estaban teniendo. Los estudiantes que normalmente dormían en clase estaban alertas, comprometidos. Aquellos que luchaban con sus propios desafíos se sentaron más erguidos, la esperanza comenzando a arder en sus ojos. Recuerden, concluyó Sane, la adversidad no los define. Como respondan a ella sí. Todos ustedes son capaces de una increíble fuerza y resiliencia. Nunca dejen que nadie les diga lo contrario. Cuando sonó el timbre y los estudiantes salieron, muchos se quedaron para agradecer a Sane, algunos incluso compartiendo sus propias historias de superación. Sane sintió una calidez en su pecho, un sentido de propósito que iba más allá de enseñar fechas y hechos. Más tarde esa tarde, mientras Sane empacaba para irse, hubo un golpe en la puerta de su aula. Miró hacia arriba para ver a una mujer en un traje de negocios elegante, una carpeta de cuero bajo el brazo. Señor Shields, dijo, extendiendo su mano. Soy Sarah Blackwood de Pinnacle Publishing. ¿Tiene un momento para hablar? Intrigado, Sane la invitó a entrar. Sarah tomó asiento, su postura irradiando entusiasmo. Iré directo al grano. Señor Shields, dijo. La noticia de su historia ha estado circulando, y no solo en esta ciudad. Su resiliencia, su lucha por la justicia, su trabajo con el grupo de apoyo. Es inspirador. Creemos que su experiencia podría ayudar a muchas personas si se compartiera más ampliamente. Sane se reclinó en su silla, sorprendido. ¿Está sugiriendo? Sarah asintió. Nos gustaría ofrecerle un contrato para un libro, señor Shields. Su historia, con sus propias palabras. ¿Qué dice? Por un momento, Sane se quedó sin palabras. Luego, lentamente, asintió. Si ayuda a incluso una persona a evitar lo que pasé, vale la pena compartirlo. Mientras Sarah se iba, prometiendo enviar un contrato, Sane se sentó en su escritorio, un poco aturdido por este nuevo giro de los acontecimientos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la niñera, recordándole que era hora de recoger a los niños. Sane reunió sus cosas, una sonrisa en sus labios. La vida le había lanzado bolas curvas, pero no solo había sobrevivido, había prosperado. Al caminar hacia su coche, vio a sus hijos esperándolo, sus rostros se iluminaban a su llegada. Emily saludaba emocionadamente mientras su hijo Michael levantaba un dibujo que había hecho en la clase de arte. Sane sintió un torrente de amor y gratitud.
A pesar de todo, había salido más fuerte, más sabio y aún capaz de amar. Había transformado su dolor en una fuerza para el bien, ayudando a otros mientras construía una vida mejor para él y sus hijos. Mientras conducían a casa, el sol poniente pintaba el cielo con brillantes matices. Sane miró en el espejo retrovisor a sus hijos. Ellos charlaban felices, sin verse afectados por las sombras del pasado. Sane sonrió, sabiendo que aunque el camino había sido difícil, los había llevado a este momento, conduciendo hacia un futuro lleno de esperanza y nuevas posibilidades. La traición que una vez amenazó con destruirlo se había convertido en el catalizador de una vida más rica y auténtica. Al girar en su calle, Sane sintió una profunda sensación de paz. Cualesquiera que fueran los desafíos que se presentaran, estaba listo para enfrentarlos, con resiliencia, con valentía y con amor. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.